Hola amigos, hoy vamos a hablar acerca de la planeación de los recursos humanos, una de las funciones más importantes dentro de la gestión administrativa, ya que alcanzar los objetivos de una organización, de una empresa, va a depender de cómo empleemos los recursos humanos. Y para eso previamente tenemos que hacer una planeación de todo lo que concierne a recursos humanos. Debemos de comenzar planeando qué personal vamos a necesitar en la empresa. Es decir, aquí estamos hablando de las competencias, de las características, de los conocimientos, de las habilidades que ese individuo, que ese trabajador debe de tener para poder desempeñar adecuadamente un trabajo. Esto nosotros lo materializamos a través de un diseño de puestos o un análisis de puesto. Cuando estamos hablando de diseñar un puesto, estamos hablando de crear ese puesto. Normalmente creamos un puesto cuando la empresa se inicia o cuando dentro de la empresa que ya está organizada vamos a crear un nuevo departamento, vamos a crear unas nuevas funciones, vamos a crear un nuevo producto que va a requerir que diseñemos un puesto. Esto normalmente se hace a través de especialistas como serían los ingenieros industriales o, si es que existiera, una unidad de organización y método. Aunque en la práctica esos puestos normalmente en las organizaciones son diseñados por esa persona que está a cargo de la función de recursos humanos y el jefe inmediato de la unidad que va a requerir ese puesto. Cuando hablamos del análisis, es prácticamente el estudio que hacemos de lo puesto que ya la organización tiene, porque esta ya está funcionando, para revisar si las funciones que cada uno de los puestos tienen actualmente o desarrollan son las más adecuadas. A ver si no hay duplicidad de esfuerzo, a ver si no es que algunos puestos tienen, vamos a decir, que un poco recargadas sus funciones o no. Es decir, aquí estamos hablando de hacer ese estudio que lo materializamos, lo concretizamos en el famoso manual o descriptor de puestos. En esta parte de la planeación también tenemos que nosotros establecer las necesidades, la cantidad de personal que vamos a requerir o que la organización como tal requiere. Recuerden ustedes que ninguna organización tiene que tener ni más ni menos del personal que necesita en su funcionamiento. Y aquí es donde vamos a tomar en consideración aspectos como la rotación de puestos. Aquí es donde vamos a tomar en consideración el ausentismo del personal. Es decir, vamos a analizar todos esos factores para poder prever con anticipación la cantidad de gente que nosotros tenemos que hacer llegar a la empresa. Y cuando hablamos de hacer llegar este personal, tenemos que planificar cómo vamos a hacer de que estas personas puedan ingresar a trabajar con nosotros. Es decir, aquí estamos hablando de ese proceso que se llama reclutamiento de personal, en donde nosotros tenemos que atraer la mayor cantidad posible de candidatos o precandidatos para un puesto determinado. Entre más precandidatos tengamos, vamos a tener mejores opciones para escoger al titular de ese puesto que nosotros necesitamos. Y aquí hay que planificar si este reclutamiento será interno o será externo. Vamos a analizar si vamos a utilizar la tecnología para dar a conocer este puesto o lo vamos a hacer a través de, bueno, en los periódicos, en una revista, ¿sí? Todas esas son de las cosas que debemos de planificar dentro del proceso de reclutamiento. Una vez se logra atraer, ¿verdad? Debemos de planificar entonces a la siguiente fase, que es la escogitación, es decir, el proceso de selección del personal. Y aquí es donde nosotros vamos a planificar qué técnica vamos a aplicar, porque dependiendo de los puestos,
que nosotros queremos llenar o ocupar, también así son las diferentes herramientas que podemos utilizar para seleccionar o escoger a ese personal que es en el momento pues el que vamos nosotros también a contratar. Una vez nosotros hemos contratado a ese personal, tenemos que planificar el proceso de inducción o de socialización para que ese trabajador se adecue, se adapte lo más pronto posible a esa cultura, a ese ambiente de la empresa. Es decir, que nosotros queremos, deseamos, ¿verdad?, que a ese esfuerzo que hicimos allá en el reclutamiento y selección, por una mala planeación, se nos vaya a ir. Hay que planear en esta parte de la administración de recursos humanos cómo vamos a preparar a ese nuevo elemento para que desempeñe mejor su trabajo. Y en esta parte es donde vamos a desarrollar los planes de capacitación y los planes de desarrollo, ¿verdad? Ese plan de capacitación orientado a prepararlo en ese puesto que actualmente va a desempeñar. Y esos planes de desarrollo, ¿verdad?, que tenemos que crear pensando en empleos futuros de este trabajador. Pero todo esto tiene que ser planificado. Una vez la empresa ya está trabajando, ya ese nuevo empleado está en funciones, cada cierto periodo nosotros también tenemos que evaluarlo, ¿verdad? Vamos a evaluar, ¿verdad?, cómo está desempeñándose en su puesto. Y aquí una de las herramientas que vamos a utilizar es el diagnóstico de necesidades de capacitación cuando notamos o encontramos brechas en ese trabajador. Pero todo esto tiene que ser planificado. Vamos a planificar qué método de evaluación del desempeño vamos a aplicarle. Podemos poner como ejemplo el 360 grados o feedback o la evaluación participativa por objetivos. Va a depender de varios factores, ¿verdad?, seleccionar el método. Pero todo eso tiene que ser planificado, ¿verdad? Tenemos que planificar cómo lo vamos a retener a ese trabajador. Es decir, que no se nos vaya, ¿sí? Y aquí, en cómo retenerlo, aquí estamos hablando de ese clima laboral, ¿verdad?, esa cultura de la empresa, esas compensaciones que se supone que debe de tener, es decir, la retribución que nosotros debemos de darle a ese empleado, ¿verdad?, que sea acorde con el aporte que él hace a la empresa. Todo eso tenemos que planificarlo. Y aquí para eso vamos a tener que hacer la evaluación de puestos, hay que planificar la evaluación de puestos, ¿verdad? Hay que planificar estudios de investigación sobre la equidad interna, sobre la equidad externa, para saber cómo la competencia está retribuyendo el trabajo por puestos similares. Pero todo eso tiene que ser planificado dentro de este proceso de la administración de recursos humanos. Es importante que nosotros también planifiquemos la calidad de vida en el trabajo. Y aquí ya estamos hablando de temas como la seguridad, la higiene laboral. Aquí estamos hablando de las prestaciones, los beneficios, ¿verdad?, los incentivos que tienen que ser planificados. Es decir, no podemos improvisar. Tenemos que planificar la manera, la forma de solucionar los conflictos que se nos van a presentar dentro del proceso administrativo, ¿verdad?, dentro de esa relación personal, ¿verdad?, que se da en una organización. Tenemos que nosotros planificar la forma de solucionarlo. Es decir, que la planeación de recursos humanos es importante porque eso permite prever, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos que hacer o desarrollar. Recuerden que nada se logra si no es previamente planificado. Va a suceder lo que nosotros planifiquemos. Muchas gracias a todos.